que vamos a ver ahora va a ser el de la semana 3 de síndrome coronario agudo. Para explicar este tema, debemos de recordar que en nuestra vida cotidiana, cuando hacemos un ejercicio extenuante, pues nos agotamos, como vemos aquí que está esta personita. Pero en una maratón, algún amigo, amiga, familiar te puede alcanzar alguna botella con agua, te puedes hidratar y luego continuar la carrera. Entonces, si en un primer momento estuviste exhausta, cansada, agotada, pues luego te recuperas, porque recuperas ese suministro de agua. Pero, ¿qué pasa si esta persona está en un desierto donde nadie le va a poder alcanzar agua? Pues lamentablemente va a terminar deshidratada en medio del desierto y no se va a poder levantar. Eso le pasa a nuestro corazón. Nuestro corazón, al igual que los músculos de nuestro esqueleto, los músculos esqueléticos que necesitamos para correr en una maratón, igual el corazón recuerda que tiene un músculo. Vale, ¿me puedes decir qué tipo de músculo es el que está en el corazón? Ay, perdón. El miocardio, ¿no? Ya, el miocardio. El músculo se divide en tres tipos. El músculo que está adherido al esqueleto, a los huesos del esqueleto, se llama músculo esquelético. El músculo que está alrededor del corazón se llama músculo cardíaco. Y el músculo que está alrededor de las vísceras huecas, como son, por ejemplo, el esófago, el estómago, el intestino, y hacen que se muevan estos órganos para que los alimentos bajen y se digieran. Ese es el músculo liso. Eh, Bien, recuerda que el músculo esquelético tiene muchas estriaciones, también el músculo cardíaco no tiene muchas estriaciones. Esas estriaciones son por los filamentos de actina y miosina que están juntitos entre sí y van a permitir la contracción del esquelético y del cardíaco. Pero el músculo liso tiene por ahí filamentos de actina, pero ya no forma estas estriaciones paralelas. Por eso se llama músculo liso. Estos dos entonces son estriados y el otro es liso. Es como otra pequeña clasificación. Pero bueno, esto simplemente es para recordar un poco de histología del músculo. El corazón, el músculo cardíaco del corazón, valga la redundancia, es el que le va a permitir contraerse para expulsar toda la sangre a través de las arterias, ¿no? A través de la arteria pulmonar va toda la sangre hacia los pulmones y la sangre de los pulmones regresa al corazón a través de las venas pulmonares. Recuerda que arteria es aquello que sale del corazón y vena aquello que entra. Pero bueno, y luego toda la sangre es bombeada por el ventrículo izquierdo hacia todo nuestro cuerpo, hacia todas nuestras células para que se oxigenen y se nutran. Entonces, esa es la principal función del corazón. Vemos acá que el corazón se ha contraído, se ha relajado, se ha llenado de sangre, luego se ha contraído, es decir, está cumpliendo su principal función, pero por alguna razón se agota, es decir, ha estado trabajando tanto que ahora siente que le falta oxígeno. ¿Por qué le puede faltar oxígeno? Por una enfermedad, por ejemplo, en la que alrededor de las arterias se acumula grasa, se acumula colesterol, específicamente en la capa íntima, en la capa más interna de la pared de las arterias. ¿De qué enfermedad te estoy hablando? De la aterosclerosis. Muy bien. Y se llama ateroesclerosis porque estas placas de grasa se conocen como ateromas, placas ateromatosas. Y esclerosis quiere decir engrosamiento. Entonces, aterosclerosis es engrosamiento principalmente de la capa íntima o túnica íntima de las arterias por la deposición de placas de ateroma o simplemente placas grasas. Como ya sabes, ahí se forman los macrófagos espumosos, que son los macrófagos que engullen o son los que fagocitan eh, a estas gotitas de colesterol. Bien, pero luego, ¿qué pasa? Igual que la persona en la maratón que le llegaba agüita, vemos acá que luego esa aterosclerosis, digamos, no genera una disminución de oxígeno permanente, sino que luego se repone el corazón, o sea, luego le vuelve a llegar oxígeno y nutrientes al músculo del corazón y se vuelve a contraer y vuelve a estar feliz porque le da oxígeno y nutrientes al resto de las células y al corazón mismo. Pero luego igual, como la aterosclerosis no es una enfermedad que va a desaparecer, va a seguir en las arterias, nuevamente se comienza a contraer,
se relaja, sigue bombeando, pero se cansa nuevamente porque al haber esta constricción, este engrosamiento en la pared, en cuanto momento le va a faltar oxígeno. Entonces, este es como un círculo vicioso de nunca acabar. Pero, ¿qué pasa si al corazón, por un largo tiempo, la arteria se obstruyó totalmente? Porque esta aterosclerosis, estas placas de repente obstruyeron todo el lumen, o de repente porque esta placa aterosclerótica se rompió, la cápsula de esta placa aterosclerótica se rompe, y al romperse, ese pedacito que se rompe se atora o se atasca en una arteria o en un vaso más chiquito. Entonces le deja de llegar sangre al músculo. ¿Qué pasa en ese caso? En el cual ocurre el tromboembolismo. ¿Por qué se llama tromboembolismo? Porque el émbolo es este pedacito que se parte de la placa aterosclerótica. Son básicamente eritrocitos, plaquetas, es básicamente un émbolo. ¿Y qué es el trombo? Es esa gran placa a partir de la cual se formó este pedacito, este émbolo, ¿no? Sería la placa de aterosclerosis. Por eso se habla de una aterotrombosis. Aterotrombosis no es más que la obstrucción de la arteria cuando hay una gran placa de ateroma. Y tromboembolismo aterosclerótico es cuando un pedacito de ese trombo, de esa aterotrombosis, se despega y se atora en un vasito más pequeño y obstruye totalmente la irrigación. Entonces, si mi corazón se queda sin oxígeno y ya nadie le va a devolver ese oxígeno, pues una partecita de ese corazón se va a morir, porque no se le va a reponer oxígeno ni nutrientes al músculo. ¿Ok? Ya le deja de llegar sangre completamente. Es como si a un corredor le dejasen de dar agua, estuviese en el desierto y no hay quien le ayude. Igual acá al corazón ya no hay quien le ayude porque no le va a llegar suministro de oxígeno porque la arteria está totalmente obstruida. ¿Cómo se llama cuando el músculo cardíaco muere porque le faltó oxígeno? Se llama infarto de miocardio. Esa es la diferencia entre lo que hemos visto acá arriba. Lo que hemos visto acá arriba es una cardiopatía isquémica, también conocida como enfermedad ateroesclerótica isquémica. Pregunta, ¿en la enfermedad ateroesclerótica isquémica hay muerte? ¿Hay necrosis? No. Exacto, no hay necrosis. En el infarto sí hay necrosis, no es muerte. ¿Qué pasa cuando el miocardiocito muere, fallece? Supongamos que ese es un miocardiocito, pues su membrana celular se hace más permeable, se deshace, se podría decir su membrana celular, se pierde la continuidad de la membrana y por lo tanto sustancias de dentro del miocardiocito van a comenzar a salir. ¿Cómo qué sustancias? Como las enzimas cardíacas, como son las CPK, MB, también sustancias, proteínas que tiene dentro el miocardiocito, como son las troponinas, van a salir de la célula. Por lo tanto, cuando mi corazón sufre lo que está aquí arriba, una cardiopatía isquémica, no hay elevación de enzimas cardíacas, no hay elevación de troponinas porque no hay muerte celular. Solo hay elevación de enzimas cuando hay muerte, infarto. Por eso es que cuando un paciente viene con los síntomas de que a su corazón le ha faltado oxígeno, los síntomas los vamos a ver en un ratito, en emergencia lo primero que hacen los médicos es dosar, o sea, medir el valor de estas enzimas en su sangre. Si esas enzimas están elevadas, el médico al toque le pone ahí el diagnóstico de infarto de miocardio. Pero si esas enzimas no están elevadas, le pone diagnóstico de cardiopatía isquémica o enfermedad aterosclerótica isquémica. O sea, no hubo muerte del músculo, simplemente su corazón se puso mal porque en un momento determinado le faltó oxígeno, pero luego se recuperó, luego siguió. ¿Se entendió, Val? Sí. Ya, perfecto. Entonces,
Una vez que hemos hecho el resumen bonito del tema, ahora sí vamos con los términos más específicos. Este es como un orden secuencial de los eventos. Primero, cardiopatía isquémica. A mi corazón le falta oxígeno de manera intermitente. En un momento sí, luego se recupera, luego le vuelve a faltar oxígeno porque vuelve a contraerse, vuelve a necesitar oxígeno y luego se recupera. Pero, ¿qué pasa si en un determinado momento ya esta placa de aterosclerosis es tan grande o se rompe un pedacito de esa placa, forma un émbolo y se atora y obstruye totalmente una arteria, pues va a morir ese tejido, o sea, infarto de miocardio. ¿Qué pasa cuando hay infarto de miocardio? Lo vimos la semana pasada. Si un pedacito de mi músculo cardíaco muere, ese corazón, ese ventrículo, principalmente el ventrículo izquierdo, que es el más gordote, es el que va a dejar de funcionar, va a dejar de relajarse y de contraerse. ¿Y cómo se llama cuando mi corazón deja de cumplir su principal función, que es la relajación y contracción, para suministrar oxígeno y nutrientes a todas las células? Se llama insuficiencia cardíaca. En general, cuando cualquier órgano pierde su principal función, es insuficiente. Por ese motivo es que hay insuficiencia cardíaca, hay insuficiencia pancreática, hay insuficiencia renal, hay insuficiencia hepática y todos los órganos sufren insuficiencia cuando ya la enfermedad ha llegado a un estadio final, que ha hecho que ese órgano deje de cumplir su principal función. Entonces, recordando un poco con términos ya más sofisticados que es cardiopatía isquémica, también se le conoce como enfermedad coronaria isquémica. No vamos a memorizar estos nombres, sino vamos a encontrarle un sentido. Se llama coronaria isquémica porque los vasos que irrigan a nuestro corazón, a nuestro músculo cardíaco, son los vasos coronarios, o bueno, las ramas de los vasos coronarios, derecho e izquierdo. ¿Por qué se llama coronaria derecha, coronaria izquierda? Porque forma como una coronita alrededor de mi corazón. ¿Por qué se llama isquémica? Porque isquemia quiere decir la disminución de la perfusión hacia un tejido. ¿Ok? Eso es isquemia, cuando disminuye la perfusión hacia un tejido. También se le puede conocer aparte como ateroesclerosis coronaria. ¿Por qué se llamará así? Porque los vasos coronarios tienen placas de ateroma. O también se le puede conocer como enfermedad isquémica cardíaca, o si quieren resumir todo, cardiopatía. Patía viene de enfermedad, cardio de corazón. Enfermedad cardíaca, isquémica. Cardiopatía isquémica, por ejemplo. Bien, entonces espero que se haya entendido. ¿Cuál es la definición de cierre de una cardiopatía isquémica? Es el conjunto de signos y síntomas, síndrome, producido porque hay una reducción de la perfusión de la llegada de oxígeno hacia las células del miocardio, que por lo tanto hace que mi corazón comience a demandar más oxígeno. Obviamente, si le falta oxígeno, comienza a pedir más oxígeno, no como a una persona que está corriendo en una maratón, si le falta agua, comienza a pedirle a sus amigos que le alcancen agua. Y a eso se le llama isquemia miocárdica. ¿Cuál es la causa, la etiología de una cardiopatía isquémica aterosclerótica? Pues la ateroesclerosis. ¿Cómo se da la aterosclerosis? Como tú ya lo has visto, primero, para que se produzca la aterosclerosis, pues el endotelio tiene que estar dañado. El endotelio, como recordarás, es el epitelio, o sea, son células agrupaditas entre sí, unidas, como formando una barrera, internamente en la pared de todas las arterias, de todos los vasos sanguíneos. Esto blanquito sería el endotelio. Si ese endotelio se lesiona, si se lesionan esas células epiteliales, endoteliales, pues por lo tanto hace más susceptible a que cualquier sustancia de la sangre pueda entrar, pasar ese endotelio y entrar al tejido conectivo. ¿Cómo se llama esa capita más interna de las arterias formadas por endotelio y tejido conectivo? Se le llama túnica íntima. Luego de la túnica íntima vienen las células musculares de las arterias, porque recuerda que las arterias, los vasos sanguíneos tienen la función de también relajarse y contraerse.
¿no? Modificar la resistencia vascular periférica. Esa capa en la cual encontramos estas células musculares lisas es la capa media o la túnica media. Y luego el tejido conectivo de revestimiento vendría a ser la túnica adventicia. Lo que estás viendo acá, en esta segunda parte, en esta segunda evolución, es que el epitelio ya sufrió el daño y producto de ese daño, ¿qué se genera en nuestro cuerpo? Una inflamación. Una inflamación es como quien dice esa reacción de, no sé, de un serenazgo cuando ve algún problema en tu manzana. Una reacción inflamatoria es cuando el sistema inmune de tu cuerpo, el sistema de protección, tus leucocitos, comienzan a ir hacia donde está eso que está generando daño, ¿ok? Como son los policías. Entonces acá, producto de ese daño se va a generar inflamación, o sea, los leucocitos que estaban en la sangre van a llegar aquí hacia esta arteria, hacia esta túnica íntima, y van a comenzar a liberar, ¿qué? Citocinas. Las citocinas son moléculas de comunicación. Básicamente son proteínas muy chiquititas. Son proteínas que tienen como forma globular, también se les dice. Forma globular quiere decir como globitos, como pelotitas. Y son de muy bajo peso molecular, o sea, son chiquititas. Estas citocinas son como WhatsApps que nos enviamos cotidianamente. Entonces, una citocina, por ejemplo, puede llevar el mensaje de atraer macrófagos, o atraer linfocitos, o atraer, no sé, más células musculares hacia este tejido, por ejemplo. ¿Okay? Esas son las citocinas. Particularmente, estas citocinas a las células que van a atraer van a ser a los macrófagos. Como dentro de nuestra sangre, uno de los componentes importantes que se transportan son las lipoproteínas, y estas lipoproteínas se encargan de transportar triglicéridos, básicamente las grasas, colesterol. ¿De dónde vienen los triglicéridos? De la dieta. ¿De dónde viene el colesterol? También de la dieta. Voy a dibujar acá el tracto gastrointestinal. Luego de que se absorben en el intestino delgado, los lípidos, triglicéridos, colesterol, estos se empaquetan. Así como una encomienda que mandamos a provincia o a otro país, no sé, o nos llega de repente un paquete del extranjero, nos llega un iPhone todo empaquetado, ya igual acá, todo lo que consumimos, luego nuestro intestino lo empaqueta en una envoltura y lo lleva hacia la sangre para que la sangre funcione como el avión que está llevando esa encomienda hacia un órgano en específico. Específicamente, los triglicéridos y el colesterol se empaquetan rodeados por fosfolípidos. Perdón, por proteínas, lapsus. Por proteínas. ¿Por qué por proteínas? Porque las proteínas tienen carga negativa y carga positiva. La carga positiva de las proteínas va a ser muy importante porque las cargas positivas de las proteínas se van a encontrar afuera de estos paquetes llamados lipoproteínas, y al estar estas proteínas con la carga positiva por fuera, pues van a poder unirse a la carga negativa de las moléculas de agua que se encuentran en el plasma de la sangre. Por ese motivo es que es muy importante que estos lípidos, triglicéridos y colesterol, se empaqueten en esta bolsa de proteínas, formando las lipoproteínas. Si los triglicéridos estuviesen solitos en la sangre, no podrían transportarse, porque los triglicéridos, el colesterol son lípidos, y los lípidos no tienen carga. Como no tienen carga, no pueden unirse a algo que sí tenga carga, como es el agua, que tiene carga negativa. Entonces, como no puede unirse al agua, no se puede transportar por el agua del plasma. Por ese motivo es que es importante que los lípidos se encuentren empaquetados en lipoproteínas. Luego se transportan a través de la sangre hacia el hígado. El hígado se va a encargar entonces de recepcionar a estos triglicéridos y a este colesterol que le llega a través de estas lipoproteínas. Específicamente las lipoproteínas que llevan los triglicéridos y colesterol de la dieta se llaman kilomicrones. Kilomicrones.
Una vez que el hígado tiene los lípidos, nuevamente los va a volver a empaquetar. ¿Por qué? Porque las células de nuestro organismo, especialmente el tejido adiposo, necesita lípidos. Entonces, cuando este hígado ya está provisto de lípidos, ahora sí los puede empaquetar por sí mismo y llevarlos al tejido adiposo. Entonces, los empaqueta en VLDL, que son lípidos de alta densidad. Los empaqueta y los lleva al tejido adiposo. Conforme va ganando colesterol, se va a convertir en LDL. ¿Ok? La VLDL en principio tiene muchos triglicéridos, por eso se llama lipoproteína de alta densidad. Ya. Entonces, conforme va dejando los triglicéridos, es como un camioncito que está transportando muchos paquetes y comienza a dejar los paquetes en las casas y se va quedando con menos paquetes. Ya, igual ocurre acá. La VDL está transportando mucho colesterol, perdón, muchos triglicéridos y poco colesterol. Entonces, comienza a liberar todos los triglicéridos, comienza a liberar esos paquetes hacia las células y se queda solo con colesterol. Bien, y una vez que tiene ese colesterol, pues lo que va a querer hacer es regresar ese colesterol hacia el hígado, o también por ahí dejarlo en las células. La cuestión de la historia es que cuando este epitelio, cuando este endotelio de las arterias está muy dañado y está muy inflamado, eso lo hace más susceptible a que estas lipoproteínas cargadas de colesterol dejen el colesterol en esa túnica íntima, donde están esos macrófagos que fueron atraídos por la inflamación, por las citocinas que se generaron por esa lesión endotelial. Entonces estos macrófagos comienzan a engullir al colesterol y se forman células especiales. ¿Recuerdas el nombre de estas células? Son células que están cargadas con gotitas, con espumas de colesterol. O sea, células espumosas, ¿no? Bien. Vale, confírmame que me puedes escuchar y ves la pantalla, por favor. Sí, justo sabía cuando te iba a escribir. Ya. Confírmame si se ve, por favor. Sí, se queda en la parte de células espumosas, ¿verdad? Sí. Ya, sí se ve. Ya, a lo que iba es que, ¿qué produce esta lesión endotelial? El tabaco, ¿no? El fumar, el alcohol, la hipertensión arterial también genera esa lesión endotelial. Por ese motivo es que factores de riesgo para una cardiopatía isquémica son los mismos factores de riesgo que para una aterosclerosis. Esto memorízatelo siempre. También el tener el ser adulto mayor, por ejemplo, predispone a aterosclerosis. Y lo que me predispone a aterosclerosis me predispone a que mi corazón en algún momento sienta que le falta oxígeno, porque mira lo que hace esta aterosclerosis. Comienza a obstruir el lumen o la luz de mis arterias. Los factores de riesgo entonces son los mismos. Quiero que veas acá esto, que lo debes recordar para toda tu vida porque lo vas a repetir en medicina 1. Acá vemos que esta placa aterosclerótica sigue creciendo porque se sigue depositando el colesterol en la túnica íntima, en las células espumosas. Pero mira esta placa aterosclerótica que tiene una membrana, una cápsula, que se caracteriza por ser una cápsula fibrosa, una cápsula rica en tejido conectivo. También va a tener por ahí células musculares alrededor, pero es importante esta cápsula fibrosa porque cuando esta cápsula fibrosa es muy debilucha, es una cápsula fibrosa delgadita, es susceptible a romperse. Es como un globo que tiene una pared delgada, o un globo de esos que no son de buena calidad y que tienen una pared muy delgadita. ¿Qué pasa cuando lo inflas mucho? Se rompe. Entonces, cuando una estructura que está encapsulada, como es el caso de esta placa aterosclerósica, que tiene una cápsula, eh, tiene una cápsula muy delgada, es entonces muy
inestable. Entonces, en resumen, las placas ateroscleróticas de cápsula delgada son placas inestables. ¿Qué quiere decir que sean inestables? Que son susceptibles a, como un globo, a romperse, como estás viendo acá en esta parte superior. ¿Qué pasa cuando la pared de una arteria se rompe? Porque esto todavía es pared. La placa de aterosclerosis está dentro de la túnica íntima. ¿Qué pasa cuando esto se rompe? Comienzan a llegar las plaquetas. Recuerda que las plaquetas son porciones de los megacariocitos, no de células gigantes, que están en nuestra sangre y que la principal función de las plaquetas es taponar cualquier herida que esté en el vaso sanguíneo. Esa es la principal función de las plaquetas. Pero las plaquetas se van a unir acá. Voy a borrar esto. Las plaquetas se van a unir acá, luego de que se produjo ya esta lesión, esta ruptura en el vaso sanguíneo, y a eso se le conoce como agregación plaquetaria. Pero si las plaquetas están solitas, unidas, van a aguantar un ratito, pero necesitan un reforzamiento, ¿okay? Necesitan una malla encima de ellas. Entonces, esta malla tiene como principal proteína la fibrina. Por eso esta malla se le conoce como malla de fibrina. Pero la fibrina no está siempre presente en la arteria, porque si no, imagínate, tendríamos malla de fibrina a cada segundo, así no nos hagamos heridas. En nuestra sangre, la fibrina se encuentra inactiva en forma de fibrinógeno. O sea, el fibrinógeno es una fibrina que está dormidita, paseándose por nuestra sangre, esperando el momento preciso para formar una malla encima de las plaquetas para evitar ese escape de sustancias a través de esta lesión. ¿Okay? Entonces, el fibrinógeno es necesario que se active a fibrina cuando ocurre esta lesión para formar la malla de reforzamiento por encima de las plaquetas. ¿Cómo se activa el fibrinógeno en fibrina? Por una serie de otras activaciones de otras sustancias que se llaman factores de coagulación. Se activa un factor de coagulación y ese factor de coagulación activado activa otro factor de coagulación y ese factor activado activa otro. Por eso se le llama cascada de coagulación. Pero ¿cuál es la finalidad de esta cascada de coagulación? Que el fibrinógeno se activa a fibrina. Ya en otra oportunidad tendremos momento para hablar de la cascada de coagulación. Este es el lado malo de las placas ateroscleróticas, pero hay un lado bueno. Hay placas que son buenas. Esas son las placas ateroscleróticas que tienen una cápsula gruesa. Es decir, ya no será inestable, sino será una cápsula estable. Es una cápsula que es menos susceptible a romperse. Entonces acá no va a haber una ruptura de la placa. Como no hay una ruptura de la placa, la persona solo va a tener síntomas de que le falte el oxígeno a su corazón, pero luego nuevamente va a llegar el oxígeno. ¿Okay? ¿Por qué el corazón siente que le falta oxígeno? A ver, para dejarme entender. Porque recuerda que ese proceso de contracción del músculo requiere mucho oxígeno. No sé si recordarás, pero cuando los filamentos de actina y miosina se deslizan entre sí para la contracción, necesitan la presencia de calcio unido al complejo de troponinas. También necesitan oxígeno. ¿Por qué el oxígeno? Porque el oxígeno le va a decir a la miosina que se una a la troponina. Y solo si la miosina se une con la troponina recién se pueden deslizar y recién se puede contraer. Entonces imagínate cuánto oxígeno se debe necesitar si en un solo miocardiocito hay miles de miosinas, cientos de miosinas, solo en uno. Imagínate todos los miocitos que tiene un músculo cardíaco. De un solo ventrículo, tenemos 2 ventrículos, 2 aurículas. Entonces la cantidad de oxígeno que necesita el corazón, solo para contraerse ahorita en un milisegundo que estamos hablando, que estamos viviendo, es exorbitante. Entonces, por ese motivo es que una persona que tiene placas ateroscleróticas esté haciendo ejercicio o no esté haciendo ejercicio, esté echada en su casa tranquila,
siente que le falta el aire, siente que no puede respirar porque el corazón dejó de recibir oxígeno por esto, porque la placa 3 esclerótica está muy grandota y está obstruyendo. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia de en la presentación de una placa estable, de una placa estable, o sea, de cápsula gruesa, y de una placa inestable, o sea, de cápsula delgada? La diferencia es que cuando tienes una placa inestable, una cápsula delgada, como se rompe, esta ruptura, estas plaquetas que se unieron acá, estos eritrocitos que están unidos acá, esta placa de fibrina, se puede desprender. Se desprende y esa plaquita, ese pedacito, ¿cómo se llama? Se llama émbolo. Y ese émbolo se puede atorar en un vasito chiquito. Okay. Ese pedacito que se rompió se atora en un pedacito chiquito y por lo tanto le deja de llegar oxígeno a todo ese músculo que está irrigando esa arteria. Ahora, esa falta de oxígeno, ¿qué me puede causar entonces? Si el bloqueo es permanente, un infarto. Hay ocasiones en las cuales estos émbolos pueden resolver, o sea, se puede disolver en la arteria y nuevamente le puede llegar el oxígeno. En ese caso no produciría un infarto, pero sí produciría pues un dolor insoportable. ¿Ok? Eso es cuando la placa es inestable. Pero si la placa es así gruesa, de cápsula gruesa, es estable, ¿cuándo te produce a ti malestar? Solo te produce malestar cuando tu corazón está en mucha actividad, como por ejemplo cuando corremos, cuando bailamos, cuando en general hacemos algún tipo de ejercicio, cuando nuestro corazón demanda mucho oxígeno, o por ejemplo, una persona con anemia. Una persona con anemia necesita que su corazón bombee más sangre por minuto. Una persona que está gestando, un varón que de repente está siendo sometido a una cirugía. Obviamente al perder sangre durante la cirugía necesita más oxígeno en sus células y por lo tanto su corazón se tiene que contraer más. En todas estas situaciones el corazón demanda más oxígeno. Pero si tiene una placa aterosclerótica, en este caso estable, va a sentir recién cuando le demanda oxígeno su corazón, recién va a sentir la falta de oxígeno. Entonces, recién en este caso, en el ejercicio, tiene el síntoma de que le falta oxígeno. ¿Cuál es el síntoma principal de nuestro cuerpo cuando nos falta oxígeno? Es el dolor. La forma en la que nuestro corazón dice que le falta oxígeno es dolor. Es un dolor entonces que está a la altura del corazón, por detrás del esternón, se le conoce como dolor retroesternal, que incluso ese dolor puede subir hasta el hombro izquierdo principalmente, o incluso hasta la mandíbula. Pero la principal diferencia, como verás acá en este cuadro, entre un dolor anginoso, o sea, un dolor por isquemia, por cardiopatía isquémica, eso quiere decir angina, entre una angina estable e inestable, es que en una angina estable, o sea, de una placa gruesa, de una placa estable que no se rompe fácilmente, es que solo te va a generar dolor cuando haces mucho ejercicio. Pero la diferencia con una angina inestable es que la placa, como es inestable, en cualquier momento se puede romper. Tú puedes estar durmiendo y la placa se rompe y de pronto se atasca en una arteria y como se atasca en una arteria a ti te va a faltar oxígeno. Entonces estás descansando tranquilamente, pero sientes ese dolor. ¿Por qué es eso? Por la ruptura de una placa inestable. Por eso ese dolor anginoso se llama angina inestable. ¿Y cuándo ocurre? En reposo. Cuando estás descansando y de pronto viene el dolor. ¿Se entendió hasta ahí, Valeria, o quieres que repita algo? No, sí, sí entendió. Pero una consultita. Entonces, cuando es una placa inestable, simplemente yo la voy a diferenciar por la presencia del émbolo y que ya sucedió la sintomatología del paciente o por otra causa también, antes En, de... en los dos casos te va a dar dolor.
¿Por qué? ¿Qué indica el dolor? Que a mi célula, a mi miocardio, le faltó oxígeno. Pero ¿cuál es la diferencia? Que como la placa que ves acá a la izquierda es inestable, se va a romper en cualquier momento. Por lo tanto, te va a generar dolor en cualquier momento, incluso cuando estás en reposo, o sea, cuando estás descansando. Pero la placa estable no se rompe, no va a salir un émbolo y no se va a atorar de la noche a la mañana ahí, porque es estable, porque la cápsula es dura, no se va a romper. Pero ¿cuándo te generaría dolor? O sea, ¿cuándo le faltaría oxígeno a ese músculo que está siendo irrigado por esa arteria que tiene una placa estable? Cuando ese músculo requiera más oxígeno. Requiere más oxígeno porque ya sea la mujer está gestando, o porque vas a ser sometido a una cirugía, o porque estás haciendo ejercicio, ¿ok? Como esa placa está toda grandota, no le va a llegar el oxígeno necesario para ese corazón que demanda más oxígeno. Por eso es que una placa estable solo genera el síntoma, el dolor es el mismo, pero la diferencia está que el dolor solo se va a producir cuando el corazón demanda más oxígeno en ejercicio. Y eso es lo que está acá. Angina estable es provocada por una placa aterosclerótica estable, o sea, cápsula dura. Estable quiere decir que no se rompe. Angina inestable es causada por una placa de cápsula inestable, o sea, delgada, que se rompe. Y por lo tanto, la inestable te genera el dolor en reposo, porque se rompe en cualquier momento. Así estés o no estés haciendo ejercicio, y estás descansando y sientes el dolor. ¿Se entendió? Sí. Ya. Eso se tiene que entender perfectamente, porque eso lo preguntan en exámenes de salud, en NAM, residentado, y eso es lo principal que quiero que entiendas. En ambos casos, ocurrió infarto. Yo sé que acá te he dado el ejemplo de que el émbolo obstruye toda la arteria y puede producir infarto, pero en general, lo que se dice de estos tipos de dolor, y lo que vamos a ver primero, todavía no vamos a ver infarto, el émbolo se puede disolver, como estás viendo en este caso, y no necesariamente va a producir infarto. Entonces, ¿por qué es el dolor? El dolor es por ese atasco que se da en la arteria y porque en un momento le falta oxígeno, pero luego se disuelve y ya calma el dolor. ¿Ok? Entonces, en ninguno de estos dos casos se produce infarto, todavía. Todavía no vamos a ver infarto. Infarto lo vamos a ver más adelante. Infarto, ¿cuándo se produciría? Cuando de repente una angina inestable es repetitiva, ¿no? La persona tiene estos dolores anginosos inestables por años, por meses, y su corazón, poquito a poquito, se comienza a morir, ¿ok? Entonces, todavía no vamos a ver muerte, recién estamos en solo cardiopatía isquémica aterosclerótica, que me genera un dolor llamado dolor anginoso. ¿Cuáles son las características del dolor anginoso? Que es un dolor retroesternal que se irradia a la mandíbula, al hombro izquierdo, eh, y son dos tipos, estable o inestable. Ahora, existe una angina atípica. Resulta que los pacientes diabéticos tienen pérdida de la sensibilidad, tienen alteraciones nerviosas, que por lo tanto les impide no solo sentir, por ejemplo, o captar el tacto, sino también dentro de su cuerpo no pueden captar ciertos estímulos dolorosos. Por eso es que los pacientes diabéticos pueden tener esta falta de oxígeno, ya sea por una angina estable o inestable, haciendo ejercicio, ¿no? Pero no les duele. No les duele como a una persona que es totalmente sana. Ahora, también esto es común en mujeres ancianas, en general en adultos mayores. Es frecuente un dolor anginoso atípico. ¿Qué te va a decir una persona con dolor anginoso atípico? O mejor dicho, ¿qué te va a decir una persona que no tiene un dolor anginoso típico? Te va a decir, de pronto comencé a sudar o de pronto me sentí un poco mareado, ¿no? O me desmayé. Pero sintió dolor por detrás del pecho, se le irradió la mandíbula, te va a decir, no, no sentí dolor. Justamente porque hay daño nervioso que no le permite sentir el dolor. Ya.
Como en ambos casos no hubo infarto todavía, los niveles de troponinas no van a estar elevados. No hay muerte de las células, simplemente le faltó oxígeno para contraerse, genera dolor, pero no hay muerte. No hay infarto en ninguno de estos dos casos. Ahora, ¿qué se va a observar en el electrocardiograma? En la angina estable vimos que la arteria no se había obstruido totalmente en ningún momento. Entonces, en la angina estable, al corazón nunca le va a faltar totalmente oxígeno. Eso quiere decir que en el electrocardiograma no se va a ver ninguna alteración en la angina estable. Pero en la angina inestable, vimos que ese émbolo se atoró en un momento en la arteria, luego se disolvió. Entonces, en un momento sí mi cardiomiocito sufrió por oxígeno. Entonces, sí va a generar un daño en el electrocardiograma. ¿Cuál es ese primer daño que se genera porque le faltó oxígeno? Una depresión del segmento ST o una inversión de la onda T. Se vería más o menos así. Esta es la onda P, esta es la onda QRS, QRS, que la Q a veces no se ve muy bien. Eso es lo normal, pero en una depresión del segmento ST se ve así. Ay, perdón. La T se debería ver hacia arriba, la onda T se debería ver hacia arriba, pero acá todo el segmento ST se ve hacia abajo, o sea, todo deprimido. Creo que no tengo una foto. Ah, ya sí, acá tengo. Esta es la depresión del segmento ST, ¿ok? Que se ve en una angina inestable, placa inestable, placa que se rompió. Aparte del dolor, ¿qué otra característica se observa o qué otro signo o síntoma se observa en un paciente que ha tenido eh, una cardiopatía isquémica transclerótica? Pues va a sentir que le falta el aire, ¿ok? Ya. Esto es básicamente porque si tu corazón no se puede contraer, no puede proveer de oxígeno a los pulmones. No puede proveer de oxígeno a los pulmones, entonces tampoco se puede llevar a cabo la hematosis y siente que le falta el aire. Bien, entonces, una vez que hemos entendido todo esto, vamos a ir con las preguntas. Ya. ¿Me puedes decir acá cuál es la respuesta? ¿Cuál de las siguientes descripciones refleja mejor los hallazgos histológicos en la angina estable? En una estable sería la de calibre y diámetro normales. Ya, arteria coronaria de calibre y diámetro normales. A ver, vamos a regresar acá a la imagen. Mira, este de acá es el diámetro de la arteria normal, este que está acá a la izquierda. Pero mira cómo evolucionó la aterosclerosis, la placa aterosclerótica obviamente va creciendo. Y mira cómo se ha estrechado la luz de la arteria por donde pasa el oxígeno. Entonces, la A realmente no podría ser una respuesta porque la placa aterosclerótica justamente impide que el oxígeno, o perdón, que la sangre pase por realmente toda la luz de la arteria. Entonces, vamos descartando. En rotura de placas era por una inestable. Exactamente. No podría. Entonces, y por oclusión completa tampoco, porque no está todo ocluido. Entonces sería las estrechas, coronarias estrechas con placa de aterosclerótica. Excelente. Es la D. A ver, vamos a buscar. Ya, a ver. Algo que no te comenté acerca de la angina es que, mira, o un dato adicional. La angina estable es cierto que se da en ejercicio. Ya, entonces, pregunta. O bueno, nos preguntamos a nosotras mismas. Si una persona hace ejercicio y luego siente dolor, siente que le falta el aire, está sufriendo una cardiopatía isquémica,
¿qué va a hacer? Va a dejar de hacer ejercicio, ¿cierto? O sea, va a reposar. Y al Ujú. reposo le va a calmar ese dolor de una angina estable. Pero ni era la angina inestable, ocurrió en reposo. Entonces la persona está en reposo, le duele, le falta el aire. ¿Qué va a hacer? Si ya estaba en reposo. El reposo no le calma el dolor. Esa es otra diferencia entre estos dos tipos de dolor anginoso. El estable calma con el reposo y el inestable no calma con el reposo, ocurre en el reposo. Entonces, un hombre de 76 años, adulto mayor, presenta episodios de dolor en el pecho que ocurren al subir las escaleras. Mira, te dice episodios. O sea, en varias oportunidades, cuando esta persona simplemente ha subido las escaleras, ha sentido que le ha faltado el aire y también ha sentido dolor. Bueno, no dice falta de aire, pero lo más probable es que también tenga disnea. Y dice que el dolor se alivia con el reposo o con un vasodilatador que es la nitroglicerina. La nitroglicerina lo que hace básicamente es dilatar los vasos sanguíneos y al dilatarlos, pues si la placa antes obstruía, no sé, el 50% del vaso, pues ahora, como está dilatado, solo va a obstruir el 20%. Entonces va a llegar más la sangre. Por eso es que se da nitroglicerina y se da sublingual, ¿no? Se coloca la pastillita debajo de la lengua, gracias a la irrigación de la lengua y al rápido drenaje que tienen las arterias y las venas hacia el corazón, es que llega rápido el efecto de la nitroglicerina hacia el corazón y te calma en cuestión de minutos. Ok, entonces mira, dice que alivia el reposo y alivia con este vasodilatador. Entonces, ¿qué es lo correcto respecto a esto que se menciona? Ya, entonces si es por episodios, entonces no es un estable, sino sería una angina inestable, ¿verdad? A ver. Recuerda que si está ocurriendo varias veces, ya, te Mm, podría hacer dudar, ¿no? Te podría hacer dudar, ya, ¿es estable o inestable? Pero lo que determina que sea estable o inestable, ¿qué era? ¿Qué lo el desencadena? reposo, el reposo. Ajá. ¿Qué lo desencadena y qué lo alivia? Ujú. Entonces, acá te dice que lo desencadena el ejercicio, sube escaleras, Ejercicio. y te dice que alivia el reposo, entonces, ¿cuál sería? Entonces sería una angina estable. Ajá, exactamente. Ya. Pero en la estable, entonces descartando, no es oclusión completa. Tampoco es causada por trombosis. A ver, a ver, los síntomas ocurren porque la demanda de oxígeno del miocardio excede el suministro. Esa, esa creo que es, ¿no? Porque requiere más demanda de oxígeno. Esa es la respuesta. Ujú, Esa es la respuesta. No puede ser que es causada por una trombosis de una arteria coronaria, porque la inestable también es causada por trombosis, ¿no? Por arteriotrombosis. ujú. Los síntomas ocurren debido al agotamiento de volumen, tampoco ocurre por vasoespasmo. Esto de vasoespasmo lo vamos a ver en un momento, pero no es que o sea, se contrae la arteria y eso produce falta de oxígeno, no, sino es la presencia de la placa y que justo cuando el corazón necesita más oxígeno, pues no le va a llegar mucho porque la arteria está obstruida parcialmente, ¿no? Entonces no le llega oxígeno como debería cuando lo demanda en cantidad. Ya. Respecto a esta pregunta, hay un fármaco que se da a los pacientes que tienen aterosclerosis coronaria, que es la estatina. Las estatinas lo que hacen es estabilizar las placas. Justamente hemos visto que las placas inestables son más susceptibles a romperse porque son inestables, son más debiluchas. Las estatinas lo que hacen es estabilizar las placas ateroscleróticas. En general, también pueden servir para estabilizar también una placa estable, ¿no? Sea una placa esclerótica estable, inestable, en ambos casos se pueden dar estatinas
como son la artovastatina, para que esa placa siempre esté ahí estable. Entonces acá la respuesta es la A. ¿Cuál de los siguientes medicamentos produce una disminución de la demanda de oxígeno del miocardio? Esta también es otra estrategia terapéutica que lo vas a ver más adelante, pero ya lo voy adelantando porque tiene que ver con fisiopato. Lo que dicen los médicos que han establecido cómo tratar una cardiopatía isquémica es que si tu corazón demanda mucho oxígeno y producto de esa demanda de oxígeno y de la estrechez de los vasos no le llegue el oxígeno porque hay aterosclerosis y comienza a sufrir isquemia, y muy probablemente por esa demanda de oxígeno que tiene, que supera a la, eh, a la perfusión, ¿no? Porque no le está llegando oxígeno, es que puede llegar a morir, a necrosarse. Entonces lo que hacen los médicos es darle un medicamento al corazón para que éste se deje de contraer excesivamente, o sea, para que se relaje. ¿Cómo se relaja? ¿Demandará mucho oxígeno? No. Si no demanda mucho oxígeno, ¿le va a faltar oxígeno? Tampoco. Va a disminuir la demanda, va a disminuir el agotamiento de oxígeno. Entonces va a ser menos probable que muera. Por ese motivo se les da beta bloqueadores, ¿no? Son medicamentos que bloquean al receptor beta eh, adrenérgico para que disminuya la contracción. Entonces por eso se les da carvedilol. Ya. A ver, otra pregunta. Paciente de 50 años con antecedente de diabetes y tabaquismo. Dos factores de riesgo muy importantes, ¿para qué? Para lesión celular y para aumento del colesterol en sangre. Es como, estos dos son como las dos pociones que se necesitan para tener de hecho una aterosclerosis. Presenta dolor retroesternal intermitente de vez en cuando al realizar ejercicio y se alivia con el reposo. ¿Cómo clasifica la angina de pecho de este paciente según su estabilidad? Esa sería angina estable. Muy bien. No puede ser inestable. Esto de angina variante de Prince-Metal lo vamos a mencionar en un ratito, es lo mismo que vasoespasmo. Todavía no lo he mencionado porque es de infarto. Angina microvascular, porque ni existe. ¿Cuál es el mecanismo principal que causa los Disculpa, síntomas? ¿podrías repetir lo que dijiste de Prince Metal porque se te cortó? Ah, ya. No, no te preocupes porque esto de Prince-Metal lo vamos a ver en infarto. Pero la angina de Prince-Metal, o sí, la angina de Prince-Metal, bueno, te lo voy adelantando, ocurre cuando de un momento a otro la arteria que no tiene aterosclerosis, no tiene lesión, el paciente no es diabético, ¿no? O sea, la arteria del paciente está limpia, pero de un momento a otro esa arteria se contrae. O sea, de lo que estaba así, se contrae así. Por lo tanto, va a dejar de llegar el oxígeno, la misma historia, isquemia, angina, dolor, disnea. Pero como es desencadenada por un vasoespasmo, se le conoce como angina de Prince-Metal. Ahora, si no se produce por aterosclerosis, ¿por qué se produce? Es básicamente por la ingesta de medicamentos que produzcan una estimulación excesiva de la contracción, como por ejemplo puede ser la cocaína, puede ser la metanfetamina. Y obviamente eso es causa de muerte. Luego está la angina microvascular, que como te decía, realmente no la he leído. Y ahora la siguiente pregunta. ¿Cuál es el mecanismo principal que causa los síntomas en la angina de pecho de este paciente? El mecanismo principal. De la angina estable que se mencionó en este caso. Ya, de los estables, me parece que era la. No, las embolias eran de las inestables, perdón. Es trombosis con. No, los pequeños espasmos. El espasmo es de Prince-Metal. Prince Metal. Entonces, sí Ujú. sería por trombosis coronarias. Ya. Trombosis en realidad es un término muy, muy general,
Primero porque no solo hay aterotrombosis, o sea, no hay solo trombosis por placas de ateroma, sino también hay trombos por la misma coagulación. O sea, por ejemplo, cuando se produce una lesión en un vaso sanguíneo, comienza a sangrar primero, pero luego las plaquetas se agregan, se forma la malla de fibrina, y esto es un trombo plaquetario. Entonces, realmente el término trombosis es muy, muy inespecífico. Se tendría que decir aterotrombosis, por ejemplo. Ahora, en el peor de los casos, si no te dieran esta opción de la C, yo marcaría trombosis, porque espasmo no es, embolia pulmonar tampoco es. Entonces, lo único que me queda sería trombosis, y supongo Ujú. que es aterotrombosis. Pero como me dan una alternativa C, que es más específica y que dice ateroesclerosis, esa la marco. ¿Se entendió? Sí. Ya. ¿Por qué es aterosclerosis? Por la diabetes, tabaquismo. Son factores de riesgo para aterosclerosis, y como ves, todos los factores de riesgo para aterosclerosis son factores de riesgo de cardiopatía isquémica aterosclerótica. ¿Por qué? Porque su etiología es la aterosclerosis. Ya, esto es para lo siguiente que vamos a ver. Acá un dato: la principal causa de muerte en todo el mundo es enfermedad isquémica del corazón, que es lo mismo que decir cardiopatía isquémica aterosclerótica, o aterosclerosis isquémica, enfermedad coronaria isquémica aterosclerótica, como lo quieras llamar. Ya, ahora vamos a infarto. Como te decía, si esta oclusión de la arteria es total, obviamente va a causar un infarto, o sea, se va a morir mi célula cardíaca. También, si esta oclusión de la arteria es parcial, pero el miocardiocito demandó de oxígeno mucho tiempo y nunca se le repuso oxígeno, también va a haber muerte. ¿Es una obstrucción parcial? Sí. ¿Puede generar muerte? Sí. ¿De poquitas células? Sí. A diferencia de cuando es una obstrucción total, va a generar muerte de todas las células del miocardio, ¿no? Esa es la única diferencia. Pero en general, infarto, muerte irreversible de un miocardiocito porque le faltó oxígeno. Cuando hay muerte, toda la membrana celular se rompe. Y si se rompe la membrana celular, se comienza a liberar las enzimas, las proteínas de la célula, como son las tropominas, las enzimas CPKMB, entre otras. Entonces, esa es la clave. Siempre, si te dan un caso de cardio, así de dolor anginoso, disnea, hombre con aterosclerosis de 70, 80, 90 años, busquen la pregunta si te dice que tiene o no elevación de enzimas cardíacas. Si tiene elevación, es infarto. ¿Qué tienes que diferenciar acá? Si es un infarto de miocardio con ST no elevado, o sea, un non-STEMI, o si es un infarto de miocardio con ST elevado, STEMI, no tiene la N, entonces, si no tiene la N, es ST elevado. Si tiene la N, quiere decir no ST elevado. Este simplemente son las siglas en inglés. También hay siglas en español, por ejemplo, le llaman IMSS, infarto de miocardio con ST elevado, infarto de miocardio agudo con ST elevado. Y no, era infarto agudo de miocardio con ST elevado. Algo así era. Ya me acordé, IMACEST. Infarto de miocardio agudo con elevación del ST. IMACEST. Y el no era infarto de miocardio agudo sin elevación del ST. IMACEST, pero con S. Algo así era.
La cuestión es que ese es en español y más como que me marea, así que yo uso más los términos non-STEMI y STEMI. Ya, espero no haberte confundido. Primero, si hay infarto, ¿cuándo va a ser el dolor? Hagas o no hagas ejercicio. O sea, cuando estés en reposo, siempre vas a sentir el dolor de un infarto. ¿Por qué? Porque si todo el tejido está muerto, todo el tejido dejó de recibir oxígeno, le va a doler, independientemente de que haga o no haga ejercicio. El dolor es cuando se muere el tejido. Entonces, en reposo ocurre el dolor anginoso. Obviamente no va a calmar el reposo. En ambos casos, eh, las enzimas cardíacas van a estar elevadas. ¿Por qué? Porque hay muerte. ¿Cuál es la diferencia del ST no elevado? Que la oclusión del vaso sanguíneo, del vaso coronario, de la rama del vaso coronario fue parcial. Entonces, como fue parcial, se va a morir la parte más interna del músculo cardíaco, o sea, lo que está más cerca de la luz. Pero cuando ocurre la oclusión de todo el vaso coronario, pues todo el tejido muere, todo el músculo, todo ese muro de músculo muere. Por eso se le llama infarto transmural, al que ocurre por oclusión completa, e infarto subendocárdico, al que ocurre por oclusión parcial. Subendocárdico se refiere porque el músculo está en la capa subendocárdica del corazón. Recuerda que el corazón tiene una capa muy interna que es el endocardio, luego sigue el subendocardio y luego sigue el pericardio. En el subendocárdico, como es solo una partecita muy pequeña y la más interna que se infarta, el ST no está elevado. ¿Ok? En cambio, cuando se infarta toda la pared, el ST sí está elevado. ¿Qué había antes? Antes de que se infarte, ¿qué era? Simplemente o una angina estable o una angina inestable. El no ST elevado, el infarto no ST elevado, tiene el mismo cambio en el EKG que la angina inestable, que es la depresión del ST. Pero la angina estable no tiene eh, elevación del ST. No tiene cambios en el EKG. ¿Ok? Entonces, a ver si tengo alguna pregunta acá. A ver, vamos a ver esto. Paciente varón de 60 años acude a la sala de emergencias con dolor en el pecho súbito, ¿no? De un momento a otro le duele el pecho. Está sudando, está ansioso, también son otros síntomas del infarto. ¿Por qué una persona con un infarto cardíaco comienza a sudar y se pone ansioso? Porque recuerda, o sea, el corazón le falta oxígeno, ¿qué comienza a hacer? Comienza a contraerse más rápido. O si una parte de mi corazón se infarta, pues el resto del músculo va a querer compensar la falta de ese músculo muerto. Entonces, este músculo que todavía está sanito se va a contraer más. Y para contraerse más, ¿quién se tiene que activar? El sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático, a través de sus fibras colinérgicas en nervios periféricos, inerva al músculo de las glándulas sudoríparas, se contraen las glándulas sudoríparas y eliminan o secretan sudor, ¿no? Líquidos con electrolitos. Y también producen ese estado ansioso, ¿no? Ese estado de taquicardia, de sudoración eh, y de desesperación, de ansiedad. Es básicamente por activación del sistema nervioso simpático en intento de compensar la muerte de ese pedacito de tejido muerto, valga la redundancia. Entonces, el EKG revela elevación del ST en derivaciones anteriores. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Ya, a ver.
El infarto de elevación de la ST y más es con C, la A, la B. Ajá, excelente. La misma pregunta te lo dice, ¿no? Y el mismo Ujú. caso. Este es un infarto, hubo elevación del ST, entonces es un I más este. Ah, ya era I más este. Ya. ¿Cuál es el manejo inicial? Como te dije, lo primero es eh, solicitar enzimas y también hacer el EKG para observar los cambios. Eh, ¿Qué estoy buscando en el EKG? Si hay depresión o elevación del ST, para determinar si es subendocárdico o si es transmural. No pediría antibióticos porque este no es un proceso infeccioso. No pediría una tomografía de tórax porque no me serviría para nada eh, ver el infarto. Lo que necesito es saber si es o no un infarto. ¿Y qué es el síndrome coronario isquémico? El síndrome coronario isquémico no es más que el conjunto de signos y síntomas provocados por una cardiopatía isquémica aterosclerótica o por un infarto de miocardio por cualquier causa. Eso me olvidé mencionar acá. El infarto de miocardio tiene como una causa la aterosclerosis, o sea, la cardiopatía isquémica aterosclerótica, lo que hemos visto acá, a la izquierda. La aterosclerosis es una causa de infarto. ¿Es la principal? Sí. La mayoría de pacientes que tienen infarto, o sea, de los 100 pacientes que tengas en un hospital que tienen infarto, el 90%, 90 de ellos va a ser porque tienen aterosclerosis, pero un pequeño porcentaje es por otras causas. ¿Cuáles son esas otras causas? La angina de, ¿te acuerdas el nombre? En el que había vasoespasmos. Este, ay, Es rima con este. Prince acuerdo. Metal. Ajá, no, no te Ah, preocupes. ¿verdad? Riz Metal. Ujú. Y ahora, puede haber otra causa, puede ocasionarse un infarto por un embolismo, pero un embolismo no aterosclerótico, obviamente. Esclerótico. Un émbolo se puede producir, por ejemplo, cuando, eh, qué sé yo, cuando te decía, por ejemplo, que hay este proceso de agregación de las plaquetas, ¿no? Un émbolo producido por un trombo plaquetario que se despegó, porque si esto es un vaso sanguíneo que se ha lesionado, acá se unen las plaquetas y eso es un trombo plaquetario. Pero si se despega ese trombo, pues ya se llama émbolo porque está viajando por todo el torrente sanguíneo y se atora luego en una arteria. ¿No? Como ves, acá hay plaquetas, hay eritrocitos, está la malla de fibrina. Ahora, puede ocurrir que esa pared de la arteria se seccione, se lesione toda esa pared de la arteria y se genere una hemorragia dentro de la misma pared. A eso se le llama disección coronaria. ¿Es por aterosclerosis? No. Está la aterosclerosis, que es la causa de infarto tipo 1, se le llama, es la causa de infarto más frecuente. Y luego está la anemia, por ejemplo. En la anemia hay falta de oxígeno porque hay menos eritrocitos transportando oxígeno, por lo tanto mi músculo es más susceptible a morir por falta de oxígeno, nutrientes, y puede producir un infarto, sí, sobre todo en personas que son anémicas y que justo en algún momento durante la anemia necesitan mucho oxígeno. Por ejemplo, una mujer gestante. Por ejemplo, una persona que tiene hipertiroidismo. Todas esas, todas estas de acá, son causas de infarto. Eh, Brigitte, una consulta. sí, dime. Entonces, si la anemia también es un factor, ponte que una persona sea deportista y sea anémico y es corredor, ahí también podría sufrir un infarto. Primero, que el infarto es un desenlace fatal. O sea, para que por una anemia o un corredor sufra un infarto, tendría que haber estado corriendo horas de horas de horas. Primero, ¿qué es lo que va a sufrir? Una isquemia. Va a sufrir un dolor por la falta de oxígeno. Pero ¿por qué un deportista sufre infarto?
A ver, un deportista que tiene anemia puede sufrir infarto por ser un desenlace fatal, sí. Pero recuerda, creo que todavía no lo hemos visto, pero recuerda que los deportistas sufren, Por cardiomiopatia, me parece. exacto, los deportistas sufren más infartos porque su corazón, como siempre está contrayéndose, suplementando oxígeno a los músculos, porque necesita mucho oxígeno, al igual que el músculo cardíaco, comienzan a crecer, ¿no? Para aumentar su fuerza contráctil. Pero al mismo tiempo que comienzan a crecer, pues también deberían haber más vasos sanguíneos que irríen a este músculo. Entonces les falta oxígeno ante esa excesiva demanda. Y más los infartos en deportistas es por eso, por una hipertrofia del músculo, que se le conoce como miocardiopatía hipertrófica, que es más frecuente en los deportistas. ¿Se entendió? Sí, gracias. Ya, no te preocupes. Genial. Eh, ya, solo quería aclarar eso, que el infarto tiene como causa más frecuente la aterosclerosis, pero no es la única. Ya. Y finalmente lo que te había comentado, ¿no? De insuficiencia cardíaca. Insuficiencia cardíaca es el desenlace último de cualquier enfermedad del corazón que se agrava, ¿no? El corazón se torna insuficiente por un infarto. El corazón se puede tornar insuficiente también, ¿por qué? Por una miocardiopatía. ¿Por qué se puede tornar insuficiente? Por una hipertensión arterial que está causando una miocardiopatía, ¿no? Por una hipertensión pulmonar también, por muchas cosas, por lo que hemos visto en la clase anterior. Ya, bien. Val, ¿tienes alguna pregunta o todo quedó claro? Oh, claro. Ya, excelente. Te voy a compartir mi pantalla. Vamos a terminar acá.